Block 2 Training Propósito Lección 8, Manifestando el Reino Preguntas Introductorias 1. ¿Cómo podemos ser parte del sueño de Dios? 2. ¿Qué entiendes como virtudes de Dios? 3. ¿A qué obra se refería Jesús en Juan 14.12? 4. ¿Qué entiendes por somos la expresión de Dios en la tierra? 5. ¿Cuáles son los frutos que Dios está esperando de nosotros? Objetivos: entender que cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de ser un culturizador. Anunciar las virtudes de Dios, el mundo conocerá que Jesús es el Señor mostrando su amor. Manifestar el reino de Dios es desarrollar las habilidades y operar los dones espirituales a favor de otras personas. Comprender el valor del carácter para dar buenos y abundantes frutos para extender el reino. Introducción: en la Biblia la rebelión en contra de Dios es llamada pecado. Esto fue lo que sucedió con nuestros padres Adán y Eva, su acto deliberado de rebeldía en contra de la orden de Dios de que no comieran del fruto del árbol prohibido, fue un acto de resistencia a la autoridad divina, ejerciendo con esto su libre albedrío y declarando de esta manera su independencia de Dios y la dependencia de sí mismos. En este momento el proyecto divino de Dios da un giro muy impresionante y da inicio a un tiempo de restauración de la raza humana. Esta independencia rompe la posibilidad de establecer el cielo en la tierra. Esto es un concepto difícil de entender para cualquier ser humano porque estamos arraigados a una cultura humana, gobernada por el príncipe de este mundo, Juan 12.31. Jesús no nos enseñó que la tierra fuera al cielo, sino que el cielo venga a la tierra, Mateo 6.10. Dios desea que el cielo se instale en la tierra. Esta posibilidad constituye un concepto difícil de entender porque estamos acostumbrados a vivir arraigados a la cultura de este mundo. La mentira es algo común, el engaño es parte de los hábitos cotidianos, el adulterio ya es una cultura aceptada en la sociedad. Debemos ser enseñados en los valores y principios del reino, según la mente y el corazón. El plan de Dios fue fundar una comunidad que caminara en sus valores, de acuerdo a sus principios. Desafortunadamente la sociedad actual no refleja el corazón de Dios sino hábitos establecidos por seres humanos, patrones de conducta lejanos a la justicia divina que produce una sociedad convulsionada, desenfrenada, sin valores morales y llena de avaricia se desboca tras sus propios caminos. Nuestro desafío como embajadores de Dios en la tierra es aprender y enseñar los valores del reino de Dios, aplicados en el diario vivir. Este es uno de los propósitos más importantes de los hijos de Dios. Ser y actuar como Jesús, 1 Juan 4.17. Tenemos que introducir los preceptos, valores, principios del reino de Dios, así también los patrones de conducta por los cuales nuestra sociedad debería regirse. No es el plan que se levante una institución religiosa, sino que seamos verdaderos hijos de Dios anunciando con nuestra manera de vivir que Dios es real. El plan de Dios es que nosotros seamos portadores de su gloria, que en cada segundo de nuestra vida reflejemos la grandeza de nuestro Rey. Veamos esta gran verdad. El escritor de la carta a los Hebreos dice que Jesús es el resplandor de su gloria, del Padre, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1.3. Esta declaración es sumamente poderosa. Entendemos como sustancia la esencia, que es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Jesús es la materia del Padre. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos hechos a la imagen de Jesús, que finalmente somos de la misma sustancia o esencia del Padre. Si nos hallamos bajo la autoridad de nuestro Rey y Señor, debemos exhibir en nuestra manera de vivir la esencia de lo que somos, las características de Dios en nosotros, el carácter, la conducta, la forma en que vivimos y nos comportamos todos los días. La manera en que vivimos pone en evidencia la naturaleza de lo que somos. Los hijos de Dios somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Debemos aprender a orar y vivir la oración de Jesús. Padre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor Jesús, permite que tu reino se manifieste poderosamente en mí en cada minuto de mi vida. Espíritu Santo, forma tu esencia en mí, que tu naturaleza sea manifestada en cada segundo, que todo mi ser exprese tu reino en la tierra. Una comunidad del reino, solo imagínate una comunidad que exprese el reino de Dios en cada instante.
Comunidad viene de dos palabras, común y unidad. Estamos hablando de un grupo de personas que se han unificado mediante un conjunto de valores comunes provistos por el Rey Jesús. Esta comunidad tiene los mismos valores y patrones de conducta, siguen las mismas costumbres, tradiciones que Dios expresa en su palabra escrita, la Biblia. Conductas tan simples son expresadas a cada instante, perdonan las faltas los unos de los otros, aman a sus enemigos, protegen a sus semejantes, hacen bien a los que los maltratan, no calumnian ni murmuran, conservan la honestidad en todas sus actividades y siempre cumplen con lo que dicen. Respetan la dignidad del ser humano en toda su expresión, tratan a las personas con respeto, aman a Dios con todo su corazón, le honran al obedecer su palabra, y dan testimonio de la imagen visible del Dios invisible. Jesús anunció a los religiosos: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él, Mateo 21.43, dejando claro que Dios espera de nosotros como sus hijos que produzcamos los frutos de su reino. ¿Qué es lo que se vive en una comunidad que no es del reino de Dios? Mentira, engaño, murmuraciones, robo, chismes, adulterio, divorcios, perversión sexual, orgullo, arrogancia, todo tipo de inmoralidades, confusión y desorden. Las comunidades religiosas no se parecen en absoluto a las comunidades del reino. En estas no existe la unidad, abundan las divisiones. Las diferencias doctrinales crean abismos entre las personas. Las cosas comunes son muy pocas y abundan las que provocan la separación de los miembros de la comunidad. Cuadro de trabajo: la enseñanza de Jesús acerca de la cultura del reino de Dios. Es como relacione las columnas, buscando la respuesta correcta. 1. La semilla que brota y crece sin que él sepa cómo. Lucas 13.22. La semilla de mostaza que llega a ser la más grande de las hortalizas. Marcos 4.31.3. Una pequeña porción de levadura que fermenta toda la masa. Mateos 4. Un tesoro escondido que se invierte todo para obtenerlo. Marcos 4.27.5. El que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13.52. Tenemos que aprender de la experiencia de los primeros cristianos. Hechos 9.31. La iglesia primitiva enfrentó la hostilidad hacia él. Mensaje del reino de muchas maneras, pero prevaleció e impulsó los valores y principios del reino. Este es nuestro desafío. Vemos lo que ellos vivieron. Tenían paz, eran edificados, andaban en el temor de Dios, su crecimiento dependía del Espíritu Santo. ¿Cómo lograron esto? Ellos unieron fuerzas, velaban los unos por los otros, su motivación era el amor sincero, su fuente y su poder fue dependiente del Espíritu Santo. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Este es nuestro desafío. Gálatas 6.10. Esta comunidad debería ser más reconocida por el carácter de Cristo en nosotros que por la manifestación de los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Jesús nunca dijo: vean cómo echo fuera demonios, observen cómo sano los enfermos. Más bien nos animó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11.29. Manso y humilde de corazón. A Dios le interesa más un crecimiento en carácter que la operación de todos los dones espirituales. Esta comunidad que representa el reino en la tierra tiene que expresar la vida de Dios de una manera violenta, desde la perspectiva moral antes que cualquier otra cosa. Podemos definir el principio del reino como la influencia a ejercer sobre la cultura popular por medio de la fe. Desde el interior de todo ser humano brota la necesidad de saber que existe una razón para vivir, que no hemos nacido por accidente para algo común. Todos tenemos la necesidad de confirmar nuestro propósito eterno. La única manera en que podemos influenciar el mundo es cautivándole por medio de la experiencia de conocer a Dios con sus principios y valores. Debemos ser humildes para mostrar el peso que tiene la moralidad y el vivir apegados a las leyes eternas, comprometiéndonos a representar la naturaleza y el carácter de nuestro Rey. Debemos estar dispuestos y disponibles en poner en práctica diariamente, de manera osada y astuta, la cultura del reino desde una perspectiva de humildad y en la esfera social donde nos desenvolvemos. La perspectiva correcta. Es muy importante entender la perspectiva correcta del reino.
¿Cómo vamos a cautivar este mundo? ¿Cuál es la visión correcta? ¿Y qué es lo que no es nuestra tarea? Dando prioridad a lo esencial. Nuestra perspectiva no es el cielo. Nuestra prioridad no es ir al cielo, sino dar frutos, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear en la tierra. El salmista atinadamente dijo: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmos 115.16. El cielo no debería ser nuestro gran sueño. Debemos anhelar tomar la tierra como posesión y extender la cultura del reino en cada esfera social. Tampoco somos llamados a motivar o preparar a otros para ir al cielo. Nuestra meta es producir nuevos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento y enseñarles a vivir en la cultura del reino de Dios. Juan 3.3. La perspectiva de Dios es que el cielo venga a la tierra, no que la tierra vaya al cielo. Dios no nos llamó a establecer una religión. Desde el principio de la creación, Dios entregó la tierra al hombre para que fuera administrada. El pecado marcó un espacio en la eternidad para que el hombre fuera restaurado con todas sus generaciones. La religión es un invento del ser humano buscando satisfacer sus necesidades espirituales. La perspectiva de Dios es que cada persona tenga una relación personal con Él. De ninguna manera Dios nos llamó a promover algún movimiento espiritual o denominación, nos envió a expresarle en medio de una sociedad hambrienta de conocer la verdad. Dios no nos llamó para aislarnos del mundo. No es el propósito de Dios que nos separemos del mundo y nos convirtamos en ermitaños espirituales. Somos llamados para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. He visto muchas personas que se aíslan hasta de su propia familia. No pueden convivir con los impíos porque les contaminan de pecado. Debemos ser testigos de Jesús en todo tiempo y momento. Debemos aprovechar cada instante para que Jesús se refleje en nosotros. Dios no nos llamó para criticar, juzgar o condenar al mundo. Juan 3.17. Dios no nos ha llamado a dictar sentencia contra nadie, tampoco a condenar los sistemas del mundo, sino a transformar la cultura. No vamos a lograr mucho cuando las personas que nos rodean escuchan palabras de condenación, o les atacamos por sus pecados. La gente desea vernos como personas sabias, entendidas y prudentes. Nuestra moralidad restaurada no debería convertirnos en personas religiosas señalando a los demás como terribles pecadores. No estamos para competir contra el sistema del mundo. No podemos estar defendiendo el reino con actitudes soberbias porque ya somos salvos. Dios espera que seamos ejemplo de vida, que con humildad expresemos que estamos en un proceso de transformación. 1 Juan 4.17. Somos llamados para reintroducir el reino al mundo. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4.17. Jesús inició este trabajo, recuperó el reino y lo entregó a sus discípulos para continuar este proceso de restablecer el reino en la tierra. Juan 14.12. Somos responsables de que cada persona conozca a Jesús y lo hacemos mediante la predicación del Evangelio del reino y la manifestación del poder de Dios. Mateo 24.14. Nuestra influencia en el mundo es para traer justicia y paz. Dios anuncia desde tiempos antiguos: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías 1.26. Somos llamados a influir en todas las esferas para impartir justicia y nuestra paz será la paz de donde nos encontremos. Isaías 32.17. Debemos ser diligentes en ser practicantes de la justicia y orar con insistencia para destruir el consejo del diablo y establecer los diseños de Dios en la esfera social donde nos encontremos. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. No le pertenecemos a los sistemas del mundo. Estamos para revolucionar todo lo que toquemos. José llegó para influenciar la cultura de Egipto, Daniel impactó a Babilonia, Moisés diseñó toda una nación. Somos llamados para hacer prosperar todo lo que toquemos. Faraón dijo de José: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41.38. La reina de Saba dejó su imperio para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Los religiosos no podían con la sabiduría de Jesús, donde un nacido de nuevo se expresa. Es Dios mismo expresándose por medio de él. Marcos 13.11. Estamos pero no somos.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De hecho, el mundo nos aborrece porque nuestra manera de vivir es diferente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15.19. Esto nos dice que estaremos conviviendo con la cizaña. En Mateo 24.24 a 30 leemos la parábola del trigo y la cizaña. Jesús la enseña a sus discípulos con el objeto de ilustrar la existencia de dos culturas, la cultura del reino y la cultura del usurpador. La parábola fue tan sobresaliente que los discípulos pidieron a Jesús que les ayudara a interpretarla. El hombre que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús en persona. La buena semilla representa a los hijos del reino. El enemigo que sembró la mala hierba es el diablo, mientras que la cizaña son los hijos que el malo ha sembrado en las esferas sociales que es el mundo. Es muy importante entender por medio de esta parábola que la mala hierba, la cizaña, y la buena semilla, que son los hijos del reino, se les permite crecer juntos, convivir, compartir el mundo. Dicho de otra manera, los ciudadanos del reino de Dios y los ciudadanos del mundo tienen que convivir y se relacionan de muchas maneras, lo cual es la voluntad de Dios para que los hijos del reino influencien al resto con la cultura que el Espíritu les ha enseñado. Sabemos que la cultura no se destruye, se transforma mediante las estrategias que Dios trae en cada circunstancia. Entendemos que en ningún momento debemos asociarnos con la cultura de este mundo. Nuestro objetivo es transformarla introduciendo los valores y principios eternos. Durante nuestro caminar en este mundo estaremos relacionándonos con las culturas de las naciones, pero nunca debemos asociarnos a ellas. Jesús asoció el reino de Dios con la levadura en Lucas 13.20. La levadura leuda o fermenta una gran porción de masa. En el momento que se une con la masa es imposible retirarla. Estará allí para siempre, y aunque trabaja lentamente al principio, finalmente se filtra en todo el volumen de la masa. Al igual que la levadura, cuando el reino de Dios se establece en las esferas de la sociedad, nunca se irá. La palabra de fe que es liberada nunca regresará vacía. El reino opera bajo principios, valores, leyes, preceptos, diferentes a cualquier país del mundo, y de esta manera produce una cultura que se distingue en el mundo. Desde luego que la característica más marcada de la cultura del reino es el servicio. Jesús dijo que Él no había venido a ser servido sino a servir, Mateo 20.28. Aunque estamos en el mundo, no nos asociamos con la cultura del mundo. Nuestra influencia como hijos de Dios debe ser determinante. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, Mateo 11.12. Nuestra violencia no es con armas humanas sino con las herramientas que Dios nos ha dado, dones, habilidades, estrategias espirituales para transformar la cultura de este siglo por medio del servicio bajo una conducta humilde. Esta cultura será transformada por medio de una comunidad que sirve con un espíritu humilde y sin esperar nada a cambio. Jesús enseñó acerca del servicio como un principio fundamental en la manifestación del reino. Servir y no ser servido. Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20.25 a 27. Este es nuestro gran desafío. Jesús dijo que en el reino no encontraremos la grandeza al buscar títulos, poder, dinero, tampoco viene en el momento en que usamos las posiciones para enseñorearse de los demás. La promoción en el reino tiene que ver con cuán bien servimos a otros. La vida de Jesús de principio a fin fue marcada con el servicio a otros. El camino a la grandeza siempre nos lleva por sendas del servicio con humildad. Ser un siervo no significa que tenga que ser un subordinado. Significa que descubre lo que tiene y lo da al mundo de una manera humilde. Esto es lo que nos hace grande en el reino. Cuadro de trabajo: dos culturas, la del reino de Dios y la del mundo. Relacione las columnas, buscando la respuesta correcta. 1. Ser amigo de la cultura del mundo es ser enemigo de Dios. 2. La cultura del mundo trae esclavitud. 3. La cultura del reino resplandece en medio de la perversión. 4. Algunos cristianos prefieren amar la cultura del mundo. 5.
La cultura del mundo es corrupta por la concupiscencia. Santiago 4.4, Filipenses 2.15, Gálatas 4.3, 2 Timoteo 4.10. 2 Pedro 1.4. Transformar cultura. Nuestro desafío más importante es establecer el reino de Dios en todas las esferas sociales. La predicación del Evangelio del Reino debe de traer transformación social, el establecimiento de los principios y valores eternos para permearlos en la sociedad. Este es el punto más importante. Jesús habló de la vid y del pámpano. Brazo de la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.5. El único fruto que puede llevar el pámpano es el de la vid, nosotros debemos llevar los frutos de Jesús. El reino es manifestado por la naturaleza del rey. Los ciudadanos de un reino siguen las reglas, principios, leyes, que se establecen desde el trono. El apóstol Pablo dijo que como es Él, Cristo, somos nosotros en este mundo, 1 Juan 4.17. Somos portadores de su naturaleza, la imagen y semejanza original es restaurada en nosotros para parecernos cada día más a Jesús. Cuando el apóstol dice, Cristo en vosotros, el poder que actúa en vosotros, Colosenses 1.27, Efesios 3.20. Está asociando nuestra naturaleza con la naturaleza de Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida según la potencia de Él. Colosenses 3.4, Colosenses 1.29. Esta imagen restaurada, la moralidad de Dios en nosotros, es exhibida, expuesta todos los días en el área donde nos desenvolvemos. La cultura es transformada como la levadura fermenta la masa, una pequeña porción afecta a toda la masa. Así un hijo de Dios puede influenciar a toda una comunidad con los hábitos, cultura, que practica todos los días. Recordemos que la cultura no se destruye, se transforma. Es aquí donde se cumple la declaración de la comunidad de Tesalónica. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17.6. Trastornar griego, trepo, dar un giro, revolución. Los primeros discípulos donde quiera que llegaban le daban un giro a la cultura, venían a revolucionar, es decir, un cambio violento en la sociedad. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8.19. Es un tiempo sin igual donde los hijos de Dios se tienen que mover para traer salvación y transformación social. Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, Mateo 16.4. Las personas asociaban más el reino de Dios por las señales que por la práctica de los valores y principios eternos. Por eso el apóstol Juan escribe, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12.37. Ciertamente las señales son correctas y Dios las hace como parte de la manifestación del reino, pero lo más importante es la cultura que se practica. El fruto del pámpano deberá ser igual a los frutos de la vid. Sin duda que debemos hacer señales de sanidades y milagros, es parte de nuestra naturaleza nueva. De hecho, son parte de la vida del cristiano. Marcos 16.17. Pero es mejor vivir bajo la moralidad de Dios demostrando una vida apartada para Él. Jesús no pidió que aprendiéramos de Él cómo hacer milagros, sanidades, sino, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11.29. Es importante tener en mente la profecía de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7.22-23. Dios nos conocerá por la imagen de Cristo en nosotros, no por la cantidad de profecías, sanidades o milagros que hayamos hecho. Ambas señales son correctas y parte de la cultura del reino, no podemos dejar una por la otra. Sin embargo, es muy importante anotar la importancia de manifestar la moralidad de Dios en todo lo que hacemos glorificando a Cristo en nuestra manera de vivir. 1. ¿Qué entiendes por cultura del reino de Dios? 2. Describe la característica que más te impacte de una comunidad de reino. 3. ¿Por qué es importante convivir permanentemente con la cizaña? 4. ¿Qué entiendes por esta declaración? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 5. ¿Qué es más importante, practicar la cultura del reino o las señales de sanidades y milagros?
¿Por qué aplicación estamos en el mundo, pero no somos parte de su cultura? Jesús dijo que somos la luz y sal de la tierra. Debemos dar sabor a la sociedad por medio de los principios y valores que practicamos. Somos la luz del mundo porque alumbramos con la luz de Cristo. Somos la imagen visible del Dios invisible. La gente puede conocer a Dios por medio de la cultura que practicamos. Hoy podemos tomar la decisión más importante de nuestra vida. Asociarnos con la vida de Cristo es manifestar su naturaleza divina en la tierra. Esto nos hará parte del proyecto de restauración de Dios para el ser humano. Las señales sobrenaturales son parte de la vida de los hijos de Dios. Podremos ver la escritura de Marcos 16.17 totalmente cumplida, pero también veremos la manifestación de la moralidad de Dios en los hábitos que practicamos todos los días. El Espíritu trabaja en nosotros de una manera ardua para transformarnos a la imagen original, que conocemos físicamente como la imagen de Cristo. Oremos, Padre hermoso, te doy gracias por la oportunidad de conocerte y ser parte de tu reino en la tierra. Deseo con todo mi corazón ser útil en los propósitos que tienes para este mundo y convertirme en un administrador fiel en las tareas que pongas en mis manos. Decido por mi propia voluntad disponer mi vida en las manos del glorioso Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de Cristo y ser testimonio vivo del poder de Dios. Amén.